Recibimos ahora a la abogada Jenny Dador, que es la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Coordinadora quiere decir que asocian ustedes a varias decenas de otras organizaciones que tienen como un paraguas en la coordinadora que usted dirige. Yo quisiera que comience explicándome, ¿se han reunido hoy ustedes con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH? ¿Puede explicarnos algo de lo que fue el diálogo con estas autoridades? Sí, buenas noches, Fernando. Buenas noches, y Jenny. Un saludo y un abrazo especial a la población de Puno, ¿no?, que está el día de hoy acompañando a sus muertos y ya en proceso también de acompañar esto, igual a la familia del policía que ha sido asesinado también, ¿no? Sobre nuestra participación en la reunión con la Comisión Interamericana, hemos acudido a distintas organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en la defensa de derechos humanos y una de las preocupaciones principales también de la comisión es documentar cuáles son las violaciones, ¿no? O sea, más allá de la explicación del contexto político y de las causas estructurales de qué está pasando o por qué pasó, que también es necesario, por supuesto, entenderlo y comprenderlo, pero ya hubo una visita previa de la comisión. Y lejos de... ¿Son los mismos miembros que estuvieron hace unas semanas? No, los que vinieron hace 2 semanas era el equipo técnico que venía a preparar la visita. Ya. El día de hoy está el comisionado Estuardo Ralón, que es justamente el relator para los casos de Perú, históricamente lleva los casos de Perú. Está el comisionado de Libertad de Expresión, Pedro Vaca, y está también el comisionado Joel Hernández, que es de nacionalidad mexicana. Son 3 comisionados más sus equipos técnicos, en fin. Entonces es documentar los casos y en ese sentido en la reunión que hemos mantenido es identificar cuáles son las violaciones que nosotros hemos detectado en estos, digamos, desde el 8 de diciembre hacia adelante, ¿no? ¿Cuáles son estas violaciones? Bueno, algunas son específicamente en esos territorios y tienen que ver con el uso indiscriminado de la fuerza, con la criminalización de la protesta, tienen que ver con mandar a las zonas efectivos que no están debidamente preparados, lo cual también los expone a ellos a situaciones de riesgo y de riesgo a la población. Al final nos arriesgan a todos cuando el Estado no cumple como garante. Tiene que ver con detenciones arbitrarias que han ocurrido en Lima, ¿no? Casi no nos hemos enterado de esto, pero viernes, sábado, por ejemplo, han habido detenciones de más de 200 personas y fueron conducidas todas a la comisaría a la espalda de Cotabambas. Y después de 3 horas de retenidos, fueron puestos en libertad. Pero eso significó movilizar, ¿no?, muchísimos abogados de la defensa pública, fiscales, defensoría del pueblo. ¿Para qué? Para nada. Al día siguiente, más de 50 personas detenidas. ¿Quiénes eran estas 200 personas? Era gente que estaba en las plazas públicas movilizándose, pero tranquilos, pacíficamente, ¿no? Y además es como la policía los fue cercando y había menores de edad, adultos mayores, vendedores ambulantes, personas con discapacidad mental. O sea, simplemente es como tirar una red y que caiga todo lo que caiga, ¿no? Por supuesto, a nadie se le abrió allí luego una investigación ni nada, pero es incluso hasta malgastar los pocos recursos que tiene el Estado. Eso fue un día, dice 200. Eso fue el viernes. Después... Y luego fue el sábado también, fueron casi 50 personas. Y ese sábado sí se les retuvo incluso hasta el día domingo, ¿no? O sea, durmieron estas 50 personas. Sí, en la comisaría, ¿no? Y allí... ¿Pero había sitio para tantos? Amontonaditos, pues. Ahí estaban. Sí, mayoritariamente son hombres. Ya. Mayoritariamente son hombres. Y ahí se quedaron. Es a la espalda de la comisaría de Cotabambas. Sí, sí. Ok. Sí. Y entonces, y a esas personas además se les pasó por medicina legal, se les llevó luego al hospital para hacerle test de COVID, etcétera, para que llegara la fiscal, ¿no?, a abrir la investigación. Eso es un despropósito. No se abrió ninguna investigación. Abrir una carpeta de investigación por desobediencia a la autoridad. ¿Por qué? Porque como se supone estamos en estado de emergencia y esas personas estaban en la calle agrupadas, esta fue en el parque universitario, se les levantó de allí. De acuerdo. Por otra parte... Bueno, perdóneme, pero como usted me decía, las vulneraciones y las otras tienen que ver con las ejecuciones extrajudiciales y con lo que se ha cometido en Ayacucho y en Juliaca, que sí son masacres. ¿En qué sentido han habido
ejecuciones extrajudiciales? Bueno, son ejecuciones que se dan completamente al margen de los marcos legales, ¿no? No es un mandato, no es un estado de necesidad, no es una legítima defensa, no es un combate, no es ejecución extrajudicial caminando y la gente ha sido, lo hemos visto en las imágenes, ¿no? Gente que incluso pasaba o que se acercó a auxiliar a heridos, ¿no? Y masacre, porque las masacres están definidas en el campo del derecho internacional, de los derechos humanos, tiene que ver, para algunos, un estándar mínimo es de 3, 5, ¿no? En este caso habría 2, 3, 5, 7, porque las nuestras han sido en Ayacucho de 10 y en Juliaca de 17 personas. Usted no habla sobre genocidio, pero la Fiscalía ha abierto investigación contra la presidenta de la República y otras autoridades por genocidio. ¿Qué le parece el uso de este concepto de genocidio? Bueno, lo que pasa es que la Fiscalía abre la investigación porque ha recibido denuncias, ¿no?, de distintos colectivos o grupos de abogados. Pero no o de las suyas, frentes. porque ustedes no hablan de genocidio. No, nosotros no estamos hablando de genocidio, consideramos que además que es un tipo penal o una figura penal que requiere, ¿no?, de otras características que tienen que ver además con una población específica y la intención de exterminar a esa población específica en determinados contextos, ¿no? Entonces reúne una serie de características que creemos no están presentes en estos casos, pero eso no quiere decir que acá no hayan responsabilidades, por un lado, políticas, ¿no? Y por otro lado, penales, que con el tiempo tendrá que determinarse, ya sean directas o indirectas respecto a la cadena de mando, ¿no? ¿Cómo es que ha ocurrido esto? ¿Y qué es lo que perciben ustedes? Porque para hacer todo este análisis tienen que saber lo que estaba pasando al frente. Manifestaciones ilegales, con el uso también de armas, con atentados contra las fuerzas del orden y la voluntad de invadir, por ejemplo, aeropuertos, ¿no? Así es. En el caso de Juliaca, además, es casi como una constante histórica, ¿no? Cada vez que se movilizan, el querer tomar este activo crítico, como se le considera ahora, que es el aeropuerto, ¿no? Eso de ninguna manera, por supuesto, es un hecho que vamos a avalar, ¿no? Pero sí consideramos que una policía debidamente entrenada no tiene por qué responder con un uso desproporcionado de la fuerza que ocasione 20 muertes o 17 o 18 muertes, sí. perdón. 17 en Juliaca, ¿no? En Juliaca, sí, 17, y esperamos que no sigan aumentando porque hay heridos muy graves. Digamos, en 3 horas, ¿no? El mundo se ha movilizado, no tanto la prensa interna, pero internacional. Nosotros hemos recibido 1000 consultas. ¿Qué está pasando en Perú? Que en 1 hora, 2 horas, que en 3 horas hay esa cantidad de muertos, porque la respuesta ha sido desproporcionada, ¿no? Días previos, sin ir muy lejos, hemos visto lo que ha ocurrido en Brasil. Se ha tomado todo. No compare, no sabemos si es que la Fuerza Armada era un poco cómplice también. Podría ser, pero De digamos... los manifestantes no es el caso acá. Pero digamos París, los kurdos en París, hace unos días. Los kurdos, pero ese es un criminal... Pero se movilizaron en París, levantaron los adoquines, quemaron autos, no mataron a ningún kurdo hace 3 semanas. Sí, Cuando un criminal... A 3 kurdos mataron. No, claro, pero eso fue el criminal que mató a los kurdos. Sí. Y luego los kurdos se movilizaron en la ciudad, sí. ¿no es cierto? Una gran movilización, levantaron... Sí. Hicieron barricadas, quemaron autos y la policía no mató a los que estaban movilizados. Redujo la movilización. Han habido casos también, en todos los países hay casos con que claro, pero no esa sistematicidad. Tiene que hacer uso de las armas cuando se siente amenazada. Por supuesto, por eso hay una proporcionalidad. Pero si tú tienes un manual que te manda una proporcionalidad y no tienes los instrumentos, es como si yo le dijera, usted primero la cuchara, luego el cuchillo, luego el tenedor. Pero si solo tengo un tenedor para clavártelo, de nada me sirve que el manual me diga paso A, paso B, paso C. Jenny Dador, muchas gracias por sus explicaciones y por lo que nos ha contado sobre su reunión de hoy, la suya y la de otros colegas, defensores de los derechos humanos, con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Veremos qué es lo que dice este informe cuando se publique, me imagino que unos días, y naturalmente sobre todo lo que investiga la Fiscalía sobre todos estos hechos. De los Así que es. usted ha hablado. Esperamos que sea una investigación imparcial, rigurosa, oportuna. Imparcial y en la medida de lo posible rápida. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros. Que tenga usted muy buenas noches.